Hola, hola, ¿cómo están? Pues bueno, estoy aquí con ustedes compartiendo este tercer y último video de este primer módulo de introducción al yoga. En este tercer video, como les comentaba en un inicio, vamos a revisar brevemente cuáles son 3 principios de la práctica física que en este momento es importante hacer nuestros, ya que vamos a iniciar muchos a practicar por primera vez y por su cuenta. Claro, no estamos nosotros ahí para acompañarles de manera presencial, pero entonces que puedan de alguna manera aprovechar la práctica y también puedan sacarle el mayor beneficio en este momento de encierro, a pesar de que tal vez, obviamente, siempre es mejor compartir en persona. Bueno, entonces tenemos 3 principios que a mí me gustaría compartirles el día de hoy antes de que inicien cualquier práctica de yoga. Es importante, y aquí voy a iniciar con lo último que les puse, que es comenzar desde donde tú estás. Es decir, si tienes, no sé, 10 años sin hacer ejercicio, si te consideras que no eres una persona muy flexible o muy fuerte o muy capaz, claro que siempre hay muchísimos pretextos para al momento de hacer una práctica, ¿no? Mucha gente, y es bien común que me pregunten antes de inscribirse a alguna clase o por ejemplo, inscribirse a este taller, me hacían la pregunta de que si era necesario ser flexibles o si era necesario ya tener práctica constante o tener tal nivel de práctica en yoga. Y siempre surgen este tipo de cosas, surgen muchísimo de esta inseguridad que tenemos y también de la mala publicidad que existe también allá afuera de lo que es el yoga y cómo debería verse el yoga, ¿no? Una práctica de yoga física. Entonces, comenzar desde donde estás realmente es un consejo bien sencillo, pero pues también que nos implica voltear a ver cómo está nuestro cuerpo en este momento, cómo está nuestra mente en este momento y también vamos a ver cómo está nuestra respiración, nuestra forma de respirar. Entonces, realmente esto nos hace hacer conciencia de la realidad, que mucho de lo que trabajamos en yoga es esto, es hacer conciencia de lo que está pasando en el cuerpo. Y no tanto lo que me gustaría que pasara, ni tanto lo que me gustaría lograr tal vez. Y claro que va a haber frutos en tu práctica conforme sigas siendo constante en ella. Pero eso no significa que estamos aquí para lograr algo. Entonces, con eso dicho, vamos a también de alguna manera adentrarnos poco a poco a los siguientes consejos que me gustaría compartirles. El primero de ellos es Stira Sukham Asana. Stira Sukham Asana es un sutra, como les leía al inicio del significado del yoga, Yoga-Chitta Vritti Nirodha. Ahora es Stira Sukham Asana, que significa que el asana o la postura siempre debe ser firme y cómoda. Es decir, tiene que tener estas dos cualidades para que sea realmente un asana en yoga, ¿no? Considerada un asana en yoga. ¿Por qué? Porque muchas veces por hacer demasiado esfuerzo mantenemos una postura excesivamente firme, excesivamente rígida y no estamos, digamos, incorporando lo que es Sukham. Y Sukham es bien importante también, porque, y sobre todo, bueno, esto es también van a ir conociéndose, van a ver que unas personas tienden a tener una práctica más intensa, más stira, más firme, más muscular, más rígida, y hay otras personas que suelen tener una práctica mucho más hacia Sukham, más desde la relajación, desde tal vez no hacer tanto esfuerzo, tal vez no activar el cuerpo por completo o al 100% que podrías hacerlo. Entonces, aquí la idea es tratar de integrar estas dos polaridades en esta unión de la que hablábamos al inicio de lo que significa yoga,
vamos a integrar estas dos polaridades en cada una de nuestras posturas. Entonces, tanto la alineación y tanto la firmeza como la comodidad y el sentir que tu postura está respirando y está viva. Entonces, y esto, claro que se los voy a ir marcando mucho mejor al momento de tener la práctica guiada, ¿ok? Después, el siguiente principio que me gustaría compartirles es la unión de la respiración con el movimiento. Aquí es bien importante hacer conciencia de cómo estamos respirando. Lo vamos a ver muchísimo más a detalle en el siguiente módulo, pero la respiración realmente es uno de los elementos más indispensables al momento de realizar una práctica de yoga. ¿Por qué? Porque mediante la respiración es donde estamos haciendo la conciencia de la conexión que existe o que queremos que exista entre nuestro cuerpo y nuestra atención. ¿Dónde está nuestra mente? Es donde está la atención de nuestra respiración también. Entonces, vamos a ver que si estoy practicando solamente posturas y me olvido por completo de la respiración, que suele pasar, a mí me ha sucedido, sobre todo al inicio, no estoy haciendo yoga, no se considera como una práctica de yoga, ¿no? Porque si no se queda muy a nivel físico y queremos ir más profundo cada vez. Entonces, es normal que al inicio se te olvide que tengas que respirar y de verdad se nos olvida, porque como estamos acostumbrados a que la respiración se da por sí sola, realmente es muy fácil que se nos pase, ¿no? Pero vamos a intentar hacer cada vez más conciencia de esta respiración y cómo esa respiración puede ir alineada con los movimientos que voy haciendo. Y eso es un arte, y lo vamos a ver, lo vamos a ir profundizando en cada una de las prácticas que vienen. Y lo último que me gustaría darles como tip antes de iniciar es que siempre lleven la conciencia a su columna vertebral. Primero llevar la conciencia ahí y después enfocarnos en que esté, digamos, recta, que esté alineada, que esté extendida. ¿Por qué? Porque a veces le damos más prioridad a lograr tal vez alguna postura que creo que la estoy logrando solo, por ejemplo, por agacharme y tocar mis pies, pero eso no es el fin, ese no es el fin de la práctica. Si tu columna en ese momento está contraída, estás tensando la musculatura, estás tensando el cuello para alcanzar a tocar tus pies, realmente eso no es yoga, porque el yoga es liberación y lo que estamos haciendo es tensar y estamos aprisionando más el cuerpo al momento de querer a fuerza lograr algo para lo que tal vez el día de hoy no estamos preparados para lograr. Y no es importante eso. Lo importante es que hagas conciencia de que no pasa nada, que en este momento no hagas esa postura. Y que si nunca la logras, también no va a pasar nada, ¿no? Sino que estés realmente atento a cuidar el cuerpo y a cuidar la alineación. Entonces, obviamente aquí también hablamos de un trabajo con el ego, ¿no? El ego es muy fuerte y se nota muchísimo en las prácticas físicas, se nota muchísimo en ciertas posturas. Van a ver que algunas les van a brincar algunas cosas más que en otras. Es normal, hay gente que le brinca muchísimo hacer los arcos y empiezan a desbloquear un montón de cosas. O, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando hacía las posturas de apertura de cadera, me enojaba muchísimo y duraba toda la clase enojada porque era una sensación, ¿no? Como de frustración la que me generaba la postura, ¿no? Y no tanto porque tal vez no la podía lograr, sino porque es algo que va emergiendo. Entonces vamos a darnos cuenta que realmente el cuerpo sí está conectado con algo más allá y no solamente con la parte física, sino que van apareciendo y emergiendo pensamientos, emociones, sueños, incluso puede ser que empieces un proceso de purificación y tu cuerpo empiece, por ejemplo, a tener alguna alergia. Digo, no es algo que tiene que pasar necesariamente, pero sí puede suceder. Muchísimos brotes de emociones, de
cosas que pueden emerger. Y bueno, para regresar un poquito a este tercer punto, entonces siempre llevar la atención a la elongación de la columna, que sea realmente su prioridad. Entonces, cualquier postura que estén haciendo, recuerden su columna y observen, ¿la estoy extendiendo o la estoy contrayendo para poder extender otra cosa? Porque a veces hacemos eso y va a pasar mucho en el cuerpo esta parte de complementar. Entonces, por ejemplo, puedo estar encorvando la columna para poder extender las piernas porque a nivel visual tú estás viendo más tus piernas que tu tronco, que tu columna. Entonces, tú crees que por ver tus piernas extendidas ya estás haciendo bien la postura. Pero aquí la cosa es, aunque no estés viendo tu columna, lleva la atención ahí para poder realmente hacer conciencia de que esto es más importante que tocarte los pies o que extender las piernas o un montón de posturas más, ¿no? Entonces, bueno, sin más, quería compartirles estos 3 tips que a mí me parecen fundamentales para realmente decir que estoy practicando yoga. O sea, para mí, si cumplo con el Stiram Sukamasana, con la respiración y con extender la columna, estoy practicando yoga, ¿no? Entonces, creo que esos 3 consejos pueden servirles y otra vez empezar a aprender que donde estoy está bien y que el yoga lo voy a adaptar a cómo está mi cuerpo en este momento y no al revés. Es decir, no vamos a querer nosotros encajar en un cierto estilo de yoga tal vez que no es para mí porque mi cuerpo en este momento no está preparado para eso, solamente por ego o por competencia o por alguna fantasía, ¿no? Simplemente vamos a regresar y vamos primero a hacer conciencia del cuerpo y decir, bueno, yo tengo muy poca flexibilidad, pero estoy muy fuerte. Entonces, ¿qué voy a trabajar? Pues tal vez quedarme más tiempo en las posturas que me exijan un poquito más en cuanto a flexibilidad y no seguir incrementando la fuerza. Porque aquí vamos otra vez a los polos. Generalmente, las personas que son muy fuertes tienden a tener menos flexibilidad y viceversa. No siempre es el caso, pero generalmente sucede así. Y esto van a ver que se conecta también a nivel de la primera oración que les puse. Generalmente la gente que es muy fuerte muscularmente mantiene mucho el estira, ¿no? La firmeza, pero le falta la comodidad, le falta el sentir la postura, el disfrutarla, el conectar con la postura y que esté viva y que respire dentro de ella, ¿no? Y también pasa lo mismo al revés, ¿no? La gente que, pues no se tiende tal vez a ser más flexible, a, digamos, esas personas que se tiran al piso y parecen flan, ¿no? De que alcanzan totalmente a tocar sus pies de una manera que parece muy sencilla para otras personas. Generalmente son personas que tienen mucho Sukham, ¿no? Pero les falta la firmeza, les falta la extensión, les falta el contraer el músculo. Entonces, vamos aquí haciendo relaciones entre la parte muscular y la parte más orgánica del cuerpo con la también personalidad de las personas y el carácter que voy formando y que he formado a lo largo de mi vida. Y aquí les comparto solo un poco de mi historia personal en cuanto a mi proceso en yoga. Yo al inicio tendía muchísimo al Sukham, ¿no? A la comodidad, a quedarme en las posturas que me hacían sentir bien y nunca esforzarme en esas posturas que me retaban porque yo quería quedarme en esas que me hacían sentir bien y yo soy hiper flexible desde antes de practicar yoga, entonces yo era de esos flanes que se tiraban en el piso, entonces a mí me ha costado este proceso de encontrar mi firmeza y mi fuerza y es lo que más trabajo ahora en mi práctica personal. Y ya ahora estoy mucho más equilibrada que al inicio. Al inicio yo era como un espagueti andante en cuanto a la parte física, pero también de alguna manera se conectaba con mi carácter, con dificultad de poner límites hacia afuera, ¿no? Entonces no ponía límites emocionales y tampoco ponía límites en la práctica, entonces siempre me iba de más, ¿no? Me pasaba.
Y es esta conexión que yo fui encontrando entre mi carácter que fui forjando a lo largo de mi vida por mi historia, pero también que se fue marcando y se fue yendo hacia mi cuerpo. Entonces, pues con esto los dejo para que lo reflexionen. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos pueden escribir, ya saben, al WhatsApp, nos pueden mandar mensajes, pero también tenemos la sesión en vivo en Zoom para contestar todas las preguntas que surjan. Y pues ahora lo que queda es que revisen el material que les mandamos ya de lectura y también después hagan su práctica personal que es guiada, ¿no? Que estas van a ser todavía guiadas para que empiecen ustedes a experimentar la teoría en esta práctica. Muchas gracias y nos vemos pronto.